Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Porque hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que de verdad va a encender la mecha. Ya lo dice el título, escándalo. El secreto tras la ruptura de Mert y Afra. Impactante revelación, así es. Hoy vamos a sumergirnos en el chismecito más jugoso del momento, el final inesperado de una de las parejas más queridas de la farándula turca, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulaciones, rumores y sobre todo, una revelación que, créanme, no los dejará indiferentes. ¿Están listos para descubrir qué se esconde detrás de esta ruptura que ha conmocionado a todo el mundo? Porque yo sí. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero darles la bienvenida oficial a este espacio. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Aquí hablamos de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, desde las últimas noticias hasta los chismes más candentes. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Así que ya saben. Suscríbanse, denle a la campanita y ahora sí comencemos. Primero que nada, pongámonos en contexto. Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, para quienes no los conozcan, son dos actores turcos que saltaron a la fama por la exitosísima serie Yalan. En la serie interpretaron a Ferit y Seyran, una pareja con una química que traspasó la pantalla. Y como suele suceder, el amor ficticio se trasladó a la vida real. Desde el principio, la relación de Mert y Afra fue un auténtico bombazo. Los fans enloquecían con cada foto, cada gesto, cada aparición pública. Parecían la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, talentosos. Un sueño. La química entre ellos en la serie era innegable. Ferit, un joven heredero rebelde, y Seyran, una muchacha de carácter fuerte y decidida, se convirtieron en el centro de una trama llena de romance, drama y conflictos familiares. La tensión sexual y emocional entre los personajes era palpable, y los espectadores se engancharon por completo a la historia de amor. La serie, con su éxito arrollador, catapultó a Mert y Afra a la cima de la popularidad en Turquía y en varios países del mundo. El fenómeno Yalan no solo se limitó a la pantalla. Los fans, ávidos de más, comenzaron a seguir de cerca la vida personal de los actores. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Mert y Afra juntos, y cada una de sus apariciones públicas era recibida con euforia. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en hacerse eco de esta nueva pareja, alimentando la expectación y el interés del público. Desde el principio, la relación de Mert y Afra se caracterizó por la discreción y la naturalidad. No solían prodigarse en declaraciones públicas ni en posados excesivamente románticos. Sin embargo, la complicidad y el cariño entre ellos eran evidentes en cada gesto, en cada mirada. Los fans, que esperaban con ansias el inicio de una relación que se asemejara a su trama favorita, no tardaron en celebrar esta unión. La pareja se convirtió en un referente para muchos. Sus apariciones en eventos, alfombras rojas y premieres eran esperadas con ansias. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban mutuamente, y el respeto que demostraban el uno por el otro, conquistaron los corazones de miles de seguidores. Parecían formar una pareja sólida y estable, un ejemplo de amor verdadero en el competitivo mundo de la farándula. Sin embargo, como todos sabemos, el amor, a veces, es como un volcán, impredecible y con riesgo de erupción. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace unas semanas. Pequeños indicios como dejar de seguirse en redes sociales, fotos en solitario, menos apariciones juntos. Todo esto alimentó la especulación, pero nadie se esperaba lo que finalmente sucedió, la confirmación oficial de la ruptura. ¡Boom! El internet explotó. Los fans devastados. Los medios enloquecidos. El anuncio de la separación, a pesar de los indicios previos, tomó por sorpresa a muchos. La noticia se propagó rápidamente por todas las plataformas digitales, y los medios de comunicación turcos y de otros países se hicieron eco de la noticia. Las reacciones de los fans fueron inmediatas: sorpresa, tristeza, decepción e incluso incredulidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, y de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue el motivo de esta separación? Y aquí es donde entramos nosotros en el terreno de la investigación.
Hemos estado recopilando información, analizando declaraciones, y hablando con fuentes confiables. Y lo que hemos descubierto, o mejor dicho, lo que se rumorea con más fuerza, es algo que podría cambiar por completo la percepción que teníamos de esta pareja. La primera versión que se manejó, y que todavía resuena, es que la ruptura se debió a la intensa carga de trabajo y a la presión mediática que sufrían ambos. Trabajar juntos en Yalan y al mismo tiempo mantener una relación sentimental era un desafío enorme. Los horarios, los rodajes, las entrevistas. Todo esto, sumado a la atención constante de los fans y la prensa, habría terminado por desgastar la relación. Esta explicación, aunque plausible, no termina de convencer a todos. La presión de la fama y las exigencias del trabajo son factores comunes en la industria del entretenimiento y pueden ser perjudiciales para cualquier relación. En el caso de Mert y Afra, la situación era aún más complicada, ya que su éxito se basaba en la química y la complicidad que tenían en la pantalla. Esto generaba una mayor expectativa por parte del público, y la presión para mantener una imagen de pareja perfecta podría haber afectado su relación. El ritmo de trabajo en una serie de televisión es frenético. Los rodajes suelen ser largos y agotadores, y los actores deben pasar largas horas en el set, muchas veces lejos de sus seres queridos. Además, la agenda de los actores suele estar llena de entrevistas, eventos promocionales y compromisos publicitarios. Todo esto puede generar estrés, cansancio y falta de tiempo para dedicarse a la relación. La presión mediática también juega un papel importante. Los medios de comunicación y los fans están constantemente pendientes de la vida de los actores, y cualquier detalle de su vida personal puede ser objeto de especulación y de debate público. La exposición constante puede ser agotadora, y la falta de privacidad puede afectar la relación. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Prepárense porque lo que viene es el secreto que, se dice, está detrás de la ruptura. Y es que al parecer, hay una tercera en discordia. Sí, lo escucharon bien. Se rumorea que Mert Ramazan Demir habría estado involucrado en una relación con una compañera de trabajo. ¡Bum! Otra vez. Según las fuentes, esta compañera de trabajo no es otra que Buse Meral, actriz turca que también ha participado en varias series populares, aunque con menos protagonismo que Afra. Los rumores apuntan a que Mert y Buse habrían estado pasando mucho tiempo juntos, fuera del set de rodaje, y que esta cercanía habría ido más allá de la amistad. Se habla de salidas a cenar, mensajes privados, y una conexión especial que Afra habría detectado, y que habría sido el detonante final. La posible implicación de Buse Meral en la ruptura ha generado un gran revuelo. Buse es una actriz talentosa y con una trayectoria en la televisión turca. Aunque su carrera no ha alcanzado la popularidad de Afra, es conocida por su profesionalismo y por su trabajo en varias series exitosas. Los rumores sobre una relación entre Mert y Buse han alimentado la especulación sobre la posible infidelidad y las tensiones que esto pudo generar en la relación de Mert y Afra. Las fuentes cercanas a la pareja sugieren que Afra, al enterarse de esta situación, se sintió traicionada y decidió poner fin a la relación. Es importante señalar que hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, los rumores han ganado fuerza en las redes sociales y en los medios turcos, generando un gran debate entre los fans y el público en general. Pero ojo que la cosa no termina ahí. Además del posible affair con Buse, también se ha mencionado la actitud de Mert en general. Se dice que a pesar de ser un chico encantador y con mucho talento, también tiene un carácter complicado. Al parecer, su fama repentina le habría subido un poco a la cabeza, y esto habría afectado la dinámica de la relación con Afra. Se habla de celos, de inmadurez y de actitudes que a la larga, habrían resultado insoportables para Afra. La rápida ascensión a la fama de Mert Ramazan Demir, tras el éxito de Yalan, podría haber influido en su comportamiento y en la dinámica de su relación con Afra. La repentina atención de los medios de comunicación, la admiración de los fans y el reconocimiento de su talento, pueden ser abrumadores para cualquier persona, y es posible que Mert no haya sabido manejar la situación. Los celos, la inmadurez y otras actitudes negativas pueden surgir en cualquier relación, pero en el caso de una pareja mediática, estos problemas se ven amplificados por la presión de la fama y las expectativas del público. La inmadurez, en particular, puede manifestarse en falta de comunicación, egoísmo y falta de consideración hacia la otra persona.
En el caso de Mert, algunos rumores sugieren que su éxito repentino le habría hecho desarrollar una actitud arrogante y egocéntrica, lo que habría afectado negativamente su relación con Afra. La falta de respeto, la incomprensión y la falta de apoyo mutuo son factores que pueden minar cualquier relación, y en el caso de Mert y Afra, esto podría haber sido el detonante final. Claro está, hasta el momento, todo esto son rumores. Ningún o de los protagonistas ha confirmado, ni desmentido, nada oficialmente. Mert y Afra han optado por el silencio, y Buse Meral no ha hecho ninguna declaración al respecto. Esto es comprensible, dada la delicada situación y la necesidad de proteger su imagen. El silencio de Mert, Afra y Buse es una estrategia común en situaciones como esta. Mantenerse al margen de la polémica y no hacer declaraciones públicas puede ayudar a mitigar el impacto mediático y a proteger la imagen de los involucrados. Además, evitar declaraciones públicas puede ayudar a evitar malentendidos y a mantener la privacidad. Sin embargo, el silencio también puede alimentar la especulación y la incertidumbre. Los fans y los medios de comunicación, ávidos de información, interpretan el silencio como una confirmación implícita de los rumores. Sin embargo, el hecho de que no haya habido una negación rotunda, sumado a la creciente evidencia que circula en redes sociales y en los medios turcos, alimenta las especulaciones y hace que este secreto cobre cada vez más fuerza. La falta de una negación rotunda por parte de Mert, Afra y Buse ha alimentado la especulación y ha hecho que los rumores cobren fuerza. La ausencia de una declaración oficial, que desmienta o aclare la situación, ha llevado a los fans y a los medios de comunicación a interpretar el silencio como una confirmación implícita de los rumores. La creciente evidencia que circula en redes sociales y en los medios turcos, como fotos, mensajes y testimonios anónimos, ha reforzado la credibilidad de los rumores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta evidencia no siempre es fiable y que podría estar manipulada o tergiversada. Pero, ¿qué consecuencias podría tener esta revelación? Si se confirma, el impacto en la carrera de Mert podría ser significativo. El público turco tradicionalmente es muy sensible a este tipo de escándalos. La imagen de Mert, hasta ahora impecable, podría verse seriamente dañada. Su reputación como actor, como persona, podría verse afectada, y podría tener dificultades para conseguir nuevos proyectos. Si se confirma la infidelidad de Mert, el impacto en su carrera podría ser significativo. El público turco tradicionalmente conservador y apegado a los valores familiares, podría mostrar su rechazo hacia el actor. La imagen de Mert, hasta ahora impecable, podría verse seriamente dañada. Su reputación como actor, como persona, podría verse afectada, y podría tener dificultades para conseguir nuevos proyectos. Los productores y los directores podrían dudar en contratarlo para nuevos proyectos, y los patrocinadores podrían retirar su apoyo. En cuanto a Afra, la situación es diferente. Ella, por el contrario, saldría reforzada. El público la vería como la víctima de una traición, y su popularidad podría incluso aumentar. Los fans la apoyarían incondicionalmente y estaría lista para una nueva ola de proyectos. En el caso de Afra, la situación es diferente. Ella podría salir reforzada de esta situación. El público en general tiende a apoyar a la víctima de una traición, y Afra podría ver un aumento en su popularidad. Los fans, conmovidos por su situación, podrían mostrar su apoyo incondicional, y su carrera podría verse impulsada. Los productores y los directores podrían ver en ella una oportunidad para demostrar su solidaridad, y podrían ofrecerle nuevos proyectos. ¿Y Buse Meral? Pues su situación sería la más complicada. Podría convertirse en la villana de la historia, y su carrera, al menos por un tiempo, podría verse perjudicada. Buse Meral, por su parte, podría ser la más perjudicada de las tres. Si se confirma su implicación en la ruptura, podría ser señalada como la villana de la historia. Su imagen pública podría verse dañada, y su carrera, al menos por un tiempo, podría verse perjudicada. Podría tener dificultades para conseguir nuevos proyectos, y podría ser objeto de críticas y de rechazo por parte del público. Pero más allá de las consecuencias individuales, lo que queda claro es que esta ruptura ha dejado una profunda cicatriz en el corazón de los fans de Yalan y de la pareja Mert y Afra. El sueño de un amor de cuento de hadas ha llegado a su fin, y ahora, toca esperar a ver cómo evoluciona la situación y si alguno de los involucrados decide romper el silencio y contar su verdad. La ruptura de Mert y Afra ha dejado una profunda cicatriz en el corazón de los fans de Yalan.
La pareja, que parecía un ejemplo de amor verdadero, ha roto el sueño de muchos. El final de su relación ha sido un duro golpe para sus seguidores, que ahora deben esperar a ver cómo evoluciona la situación. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Pues que el mundo del espectáculo a veces es mucho más complicado de lo que parece. Que las apariencias engañan. Que el éxito y la fama pueden cambiar a las personas. Y que a pesar de todo el amor, la confianza y el respeto son los pilares fundamentales de cualquier relación, ya sea pública o privada. El caso de Mert y Afra nos enseña que el mundo del espectáculo es un entorno complejo, lleno de desafíos y de contradicciones. Las apariencias engañan, y el éxito y la fama pueden cambiar a las personas. El amor, la confianza y el respeto son los pilares fundamentales de cualquier relación, ya sea pública o privada. Es importante recordar que detrás de las luces y las cámaras, hay personas con sentimientos, con miedos y con debilidades. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado los detalles de la ruptura de Mert y Afra, y hemos analizado el posible secreto que se esconde detrás de esta impactante revelación. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo, que les haya resultado interesante. Recuerden que todo esto son rumores, y que hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tomar la información con cautela. Pero ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hay una tercera en discordia? ¿Creen que la fama y el éxito jugaron un papel importante en esta ruptura? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Y para terminar, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Active la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y recuerden que aquí, en este canal, siempre estaremos al tanto de las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y chao, chao.